Ok, bueno, tenemos como problema uno. Dice que es el 28.8 del libro. Dice, un electrón y un protón se desplazan cada uno 845 kilómetros por segundo en trayectorias perpendiculares, como se ilustra en la figura 28.34. En el instante que están en las posiciones ilustradas en la figura, determina la magnitud y dirección de el campo magnético total que produce en el origen, el campo magnético que se produce en el electrón en la ubicación del protón, y la fuerza eléctrica total y la fuerza magnética que ejerce, que total del electrón ejerce sobre el protón. Básicamente, parecido a lo que hicimos la semana pasada, o en el video de la semana pasada, estos problemas se pueden como acelerar bastante de gran manera si uno establece todo al principio y luego se va directamente a lo que es resolver. Siempre y cuando no le pidan lo que a veces hace la cátedra, de que exprese el campo en términos de X cosa. Pero bueno, se sabe que para las cargas en movimiento, estas generan campos magnéticos, además de que el campo neto va a ser la carga, va a ser la suma de los dos campos generados. Tenemos también que podemos tener la ecuación que nos sirve para este problema, que sería la de cuando el campo magnético tiene una sola carga en movimiento, que sería esta de acá. Entonces, sabiendo esto y que el campo neto va a ser la suma de los dos campos eléctricos, podemos básicamente empezar a sustituir los valores para que se tome en cuenta los dos campos magnéticos. Aquí lo que se hizo fue ya como sacar el factor producto de la ecuación sustituida, porque pues sería poner la misma ecuación, la misma fórmula dos veces y sacar en producto la parte constante y se queda dentro de este factor común, como decir los valores de los dos campos eléctricos que se están cambiando y se están sumando. Todo multiplicado por el seno de 90 grados. Vamos, pues bueno, esto sería nada más sustituir con los valores que ya se tiene. El 5 y el 4 serían siendo los valores que uno le dan para el electrón y el protón, la distancia que se tiene para cada uno respectivamente. La carga sería la misma, que usted se la indican. Y lo único es que la velocidad ya cambia metros por segundo para que todo se cancele. Y eso da que el campo total tendría 1,39 por 10 a la menos 3 teslas de magnitud. Para los temas de dirección, al igual que se habló con la fuerza magnética, básicamente se trata de que tienen que aprender a hacer esta a la regla de la mano derecha porque pues es como la manera más directa de hacerlo para que no tengan que lidiar mucho con vectores unitarios o ponerse a maquinar mucho en el examen. Con la regla de la mano derecha, pues ustedes sacan la dirección rápidamente, si es que se las pidieran como que las especificaran. O a veces pasa mucho para preguntas de marque con X, que les piden para dónde iría la dirección. Para el punto B, vamos a usar nuevamente la misma fórmula, solo que esta vez tenemos que enfocarnos en el campo eléctrico que produce el electrón en la ubicación del protón. Entonces esta vez tenemos que el R, o la distancia entre los dos electrones, lo sacamos con Pitágoras entre las dos partículas, mientras que el ángulo lo vamos a sacar con la intersección del campo, de los campos y las medidas de distancia que nos dan. Esto básicamente sería lo mismo que se hizo la semana pasada con este problema del sólido. Lo que se hace es ver desde arriba para que los catetos de los ángulos, los catetos de los ejes que usted le dan, son las medidas que usted usa para formar, en este caso, como decir, el valor del ángulo que usted le pide. Puede dejarlo ya sea numéricamente como 128,7 o puede dejarlo de manera compleja. En realidad da lo mismo. Sabiendo eso, pues otra vez lo que queda es sustituir y nos da que el campo tiene un valor de 2,58 por 10 a la menos 4 teslas. Esto es básicamente sí aplicar la fórmula que se definió y el mismo método que se usó para ese problema de los sólidos. Muchas veces estos problemas terminan siendo ver el sistema que usted le dice desde arriba, para como verlo todo a la vez. Para el punto C, vamos a utilizar primeramente la fórmula que ya se había establecido arriba para la fuerza magnética, que es la misma de la semana pasada, y vamos a reemplazar todos los valores que tenemos. Aquí es importante resaltar que la dirección que tendría el vector pues se obtiene con la regla de la mano derecha, que sería en más x. Y para la fuerza eléctrica vamos a utilizar el concepto que ya se conocía de cuando nos pedían determinar fuerza eléctrica, que esto sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, es la constante K. Vamos a multiplicarlo por los valores de la carga del electrón elevada a la 2 por la distancia que tengamos del punto pasado, también elevada a la 2, para sacar cuál es la fuerza eléctrica
que en este caso sería 5,62 por 10 a la menos 12 newtons. Es importante que no se olviden como completamente de lo que vendría siendo fuerza eléctrica y campo eléctrico, porque en este examen, si les meten circuitos, es probable que les pidan o las dos o una de las dos. Siguiendo con el problema 2, tenemos que dos cargas puntuales positivas. La 1 sería Q con un valor de 8 microcoulombs y Q' con un valor de 3 microcoulombs. Se observa que se desplazan en relación con un observador en el punto P, como se ilustra en la figura. La distancia D es de 0,120 metros con una V de 4,50 por 10 a la 6 metros por segundo y una V' de 9 por 10 a la 6 metros por segundo. Cuando las dos cargas están en ubicaciones que se indican en la figura, ¿cuáles son la magnitud y dirección del campo magnético neto que se producen en el punto P? Es decir, en el medio de las dos cargas y las distancias. ¿Y cuáles son la magnitud y dirección de las fuerzas eléctricas y magnéticas que cada carga ejerce sobre la otra? Además de cuál es la razón entre la magnitud de la fuerza eléctrica y la magnitud de la fuerza magnética. También nos preguntan teóricamente que si la dirección de V' se invierte, de manera que las dos cargas se desplazan en la misma dirección, cuáles son la magnitud y la dirección de las fuerzas magnéticas que ejerce cada carga sobre la otra. Que lo primero que ocupamos acá es definir qué fórmula se va a usar principalmente. Para esto vamos a decir que el campo eléctrico, magnético, es igual a la constante por la carga multiplicada al producto cruz de los vectores de velocidad y el vector de dirección de la distancia. Esto lo vamos a dividir entre esa misma distancia elevada al cuadrado. Eso es una variante de la fórmula general estándar del campo magnético. Vamos a aplicar aquí el trucazo, que básicamente lo aplicamos una vez en los problemas de campo eléctrico de varillas, que es decir que el vector dividido entre su magnitud es igual al vector unitario en esa dirección. Esto se va a usar básicamente para quitarse el producto cruz de encima, porque el problema nos deja claro que estos vectores son perpendiculares el uno con el otro. Así que al ser perpendiculares, básicamente podemos eliminar ese producto cruz y dejar la expresión en estos términos, que en vez de tener el producto cruz de los dos vectores sobre la distancia a la 3, vamos a tener que esa expresión va a ser igual a solo la velocidad entre la distancia a la 2. Con esto aplicamos otra vez lo del problema pasado, que es sumar los campos magnéticos para obtener el campo neto. Aquí ya se aplicó factor común, igual que la vez pasada, que es dejar la parte constante, como decir, afuera, por así decirlo. Y sustituimos adentro la suma de los valores de los dos campos magnéticos que tenemos. Es decir, la carga por la velocidad 1 y la carga por la velocidad 2, o velocidades primas en este caso. Sacamos así, sustituimos todo y sacamos que las constantes van a dar que 4,38 por 10 a la menos 4 teslas es el campo magnético que se tiene para este punto A. Sabemos que la distancia para los dos casos es la misma. Para el punto B vamos a aplicar la fórmula para la fuerza magnética, pero lo que vamos a hacer es agregarle, por así decirlo, los valores de al mismo tiempo, los valores de las dos cargas y las dos velocidades. Esta fórmula normalmente sería nada más mu sub 0 por una carga, por una velocidad, dividida entre 4pi por r a la 2. Entonces lo que hacemos aquí es que como nos preguntan por la fuerza entre las dos partículas, pues metemos los valores de las dos partículas. No los sumamos porque no nos piden la fuerza total, sino que nos piden la fuerza que se ejerce una sobre la otra. Sustituimos los valores. Y tenemos que esa fuerza va a ser de 1,69 por 10 a la menos 3 newtons. Eso sería la fuerza magnética. Para la fuerza eléctrica o fuerza Coulomb vamos a volver a aplicar esto mismo, que es que normalmente tendríamos que multiplicar la constante por una carga dividida entre la distancia o el radio. Entonces en vez de hacerlo por una carga, lo aplicamos por las dos cargas para tomar en cuenta el efecto de una sobre la otra. Igualmente sustituimos todo con valores que ya tenemos. Y esto va a dar 3,75 newtons. Finalmente, lo que nos pide este problema es que saquemos la razón entre esa fuerza eléctrica y esa fuerza magnética. Sacamos esta razón, que sería pues lo que acabamos de hacer, 3,75 entre 1,69 por 10 a la 3 newtons, se nos cancelan los newtons y nos da que esta es una razón de 2,22 por 10 a la 3. Es decir, la fuerza eléctrica en este caso es 2,22 por 10 a la 3 veces más grande que la fuerza magnética.
Para el tema de la pregunta de teoría, este ejercicio más que todo se metió por esto, porque este es un dato de teoría que sí vale como que ustedes conozcan y tengan a mano, por si se les preguntan una respuesta de marca con X o un problema parecido, que ustedes tengan como este conocimiento, que es que las fuerzas magnéticas solo se van a invertir cuando se invierte la dirección de una sola velocidad, pero la magnitud de la fuerza no cambia. Esa es como la condición que se tiene para que se invierta la situación. Esto es útil por si les digo, por si ustedes les preguntan algo de teoría así como rápido y pues tiene que ver básicamente para que no se los lleven encima con invertir cosas que no se tienen que invertir. Problema 3 dice que es un alambre largo y recto que está a lo largo de un eje Y y se transporta con una corriente de I de 8 amperios en la dirección menos Y. Además del campo magnético, debido a la corriente en el alambre, hay un campo magnético uniforme, B0, con magnitud de 1,5 por 10 a la menos 6 teslas en la dirección de más Y. ¿Cuál es el campo total, magnitud y dirección, en los siguientes puntos del plano XY? Entonces nos preguntan, cuando X es 0 y Z es un metro, cuando X es un metro y Z es 0, y cuando X es 0 y Z es menos 25 metros. Ok. Este problema, bueno, este tipo de problemas en que le meten alambres es bastante común en el tema de campo magnético, porque pues cuando ustedes tienen alambres o varillas cargadas, se vaya a inducir una corriente y esto va a generar un campo magnético. Entonces es normal como este tipo de problemas, es simplemente que tal vez no los hemos visto como hasta ahora. Lo primero que hay que dejar claro otra vez es cuál es la fórmula que vamos a usar para el campo magnético en un alambre, que para este caso de un alambre sí es diferente, que sería esta fórmula de acá. Entonces dejamos claro esa fórmula y dejamos claro cuál es el campo magnético uniforme que nos definen, que en este caso nos dicen que es en la dirección X. Aquí yo lo voy a poner que es la dirección Y, pero básicamente nos dice que eso va básicamente va en la dirección del eje X, positivo. Ok, para la posición que nos piden en el punto A, que sería la de un metro en Z, lo que debemos hacer es restarle al campo uniforme el campo que se va a generar en la varilla en esa dirección. Esto es porque las coordenadas van en una dirección diferente a la que se tiene en el campo uniforme. Entonces lo que hacemos es que como el campo uniforme va en Y, le estamos restando coordenadas en menos Y, o sumando coordenadas en menos Y, como quiera verlo. Realizamos la resta y nos da que el campo en esta dirección o en esta coordenada va a ser de 1 por 10 a la menos 7 teslas en la dirección de menos I. Es decir, va a ir en una dirección contraria al campo eléctrico, al campo magnético que se nos define, al campo magnético uniforme. Para el punto E vamos a sumar los campos, ya que en este caso vamos en la misma dirección que el eje. Sin embargo, tenemos que colocarle otro vector de dirección. Esto para indicar que la dirección resultante tendría que ver con el vector o va a tener una apertura distinta a... No, básicamente no va a seguir solo la dirección del X, sino que va a tener una apertura. Esta apertura vamos a ver que va a ser de X a Z. Vamos a sustituir los valores. Vamos a tener que va a ser el campo uniforme neto, el campo uniforme magnético que nos daban, que es 1,50 por 10 a la menos 6, más 1,6 por 10 a la menos 6, que eso viene de los 8 amperios divididos entre 2pi por un metro. Como le digo, aquí tenemos direcciones diferentes y esta dirección sabemos entonces que va a ser una apertura de el eje X hacia el eje Z. Sabemos que ese campo resultante va a estar en algún momento de esta apertura. Finalmente, para el último que nos pide, aplicamos lo mismo que el punto A, solo que esta vez sumamos. Aunque sea una coordenada que va normalmente en una dirección opuesta, pues la coordenada aquí está negativa. Entonces, al restar dos veces, se nos hace positivo y terminamos pues sumando todo en la misma dirección. Entonces, sustituyendo, nos queda que este campo magnético va a tener una magnitud de 7,9 por 10 a la menos 6 teslas. ¿En cuál dirección? En la dirección Y, porque se cancelaron los negativos, entonces va a tener una dirección positiva en ese mismo eje. Estos problemas generalmente de varillas tienden a ser más parecidos a los de fuerza magnética, que es
nada más como cogen un punto o una coordenada y les piden que saquen varias veces algo. Entonces es generalmente repetitivo. Nada más es pues hacer la primera bien y que las demás salgan solas. Para los últimos dos problemas, que son más cortos, el 4 y el 5, lo que vamos a ver son como aplicaciones más directas de la teoría. Eso se resuelve un poco más rápido según el planteamiento, pero se requiere que se piensen un poco más de qué es lo que se tiene que hacer. El problema 4 nos dice que es del efecto de líneas de transmisión. Dos excursionistas leen una brújula debajo de una línea de transmisión situada a 5.5 metros por arriba del suelo y que se transporta 800 amperios en dirección horizontal de norte a sur. Nos dicen, determine la magnitud y dirección del campo magnético en un punto sobre el suelo indirectamente debajo del conductor. Y B, uno de los excursionistas sugiere que caminen 50 metros para evitar lecturas inexactas de la brújula causadas por la corriente. Considerando que la magnitud del campo de la Tierra es del orden de 0,5 por 10 a la menos 4 teslas, nos pregunta si realmente es un problema de la corriente que tienen ahí o si sería otra cosa. Lo que hacemos aquí para visualizar un poco es poner pues lo que vendría siendo una brújula, una rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste. Y según el problema, esta corriente iría fluyendo de norte a sur. Esto básicamente nos dice que al ser una línea de transmisión y saber que la corriente tiene una dirección recta, podemos tratar esto como si fuera un cable. Entonces podemos utilizar la fórmula que usamos en el ejercicio pasado, que sería de multiplicar la constante de mu sub 0 por la corriente y dividirlo entre 2pi por la distancia que se esté tomando en cuenta. Bueno, la constante es eso, pues una constante. Y la corriente es de 800 amperios, la distancia siendo de 5,50 metros. Y eso lo podemos dividir para obtener que ese campo que se está generando es de 2,91 por 10 a la menos 5 teslas. Este resultado es importante por la pregunta B. Que la pregunta B nos preguntan si esa corriente realmente es un problema. Ok, básicamente, así, dato curioso, para matar a una persona o para que tenga consecuencias letales solo se ocupan 100 miliamperios. Ya más de 100 miliamperios se considera algo que ninguna persona podría sobrevivir. Y aquí se está hablando que tienen 800 amperios. Es por eso que este campo está dando un orden de 2,91 por 10 a la menos 5. Está dando prácticamente igual al campo magnético de la propia Tierra. Entonces esto es como analizar un poco, ver si el resultado está correcto. El valor del campo de la Tierra, aquí se lo dicen, pero es bueno que lo tengan en cuenta por si no lo saben. No tal vez que se lo aprendan, pero como que lo tengan en mente, que es de un orden de 10 a la menos 4. Esto para que mentalmente ustedes puedan darse cuenta si un valor de campo magnético les está dando muy alto cuando se trata de una varilla o una partícula. Esto probablemente significa que no está del todo bueno. Si ustedes le están hablando de una varilla, una partícula o algo así y les da un valor, yo qué sé, en un orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. A ver, básicamente le está dando que esa varilla tiene el mismo campo magnético que un planeta. Entonces, pues algo tiende a no estar bien. Pero entonces sí me interesaba ese problema más que todo para rescatar eso, como para que ustedes tengan un valor de comparación así mental, que si les da pues muy alto, muy pegado a eso, sepan inmediatamente que hay un indicador de que algo no está bien. El problema 5 no es del libro, lo encontré por ahí, perdido de la mano de Dios. Básicamente nos dice que un alambre que conduce corriente de 28 amperios se dobla a un ángulo recto. Considere dos segmentos de 2 milímetros de alambre, cada uno a 3 centímetros de doblez, y determine la magnitud del campo magnético que producen estos dos segmentos en el punto P, que está a la mitad de ellos. El detalle es que aquí el dibujo tuve que hacerlo yo, entonces como pueden observar está hecho de una escala objetivamente perfecta y definitivamente no está mal hecho. Pero pues se entiende. Aquí lo traté de como hacer lo más explícito posible, que las dos distancias son iguales, 3 centímetros, para indicar que ese punto P que está en el medio de las dos áreas críticas se puede sacar con una distancia de Pitágoras. Básicamente sería la hipotenusa de dos catetos, aunque en el dibujo tal vez no se aprecie de la mejor manera. No soy un dibujante perfecto yo. Aquí lo que vamos a tener que hacer es usar el planteamiento de Biot-Savart. Tenemos la ecuación para para este campo magnético específico utilizando el concepto de Biot-Savart. Lo único que ocuparíamos es la distancia entre los dos segmentos críticos del alambre. Esa distancia podemos, como dije ahora, sacarla con Pitágoras, pero es muy importante que dividamos entre 2 porque ese punto no es bien
ok, nos piden el punto que está en el medio de esta distancia. Eso significa que esa distancia hay que partirlo entre dos. Este problema es muy fácil, pero si se les van detalles como esos, básicamente se pueden pegar, ¿qué? Menos 15, 20 puntos en un examen completamente sin gracia porque no dividieron entre dos. Entonces, para que tome en cuenta las posiciones de los puntos, eso influye bastante. Aparte de eso, lo otro que hay que considerar que es extremadamente importante, que es que a la hora de sustituir, este ángulo va a ser de 45 grados. ¿Por qué es de 45 grados? La semana pasada se vio que cuando se les habla de varillas o haces de luz rectos, sí, haces de luz rectos que están perpendiculares con el campo magnético o campo eléctrico que se genera, este ángulo es de 90 grados. Porque básicamente ustedes tienen que de un lado viene la varilla y el campo magnético sale completamente perpendicular. Pero para este caso, como se tiene una doblez, ya se está trabajando inicialmente con un ángulo de 90 grados. Y el campo que se genera entre estas dos secciones críticas, ¿para dónde va a salir entre las dos? Va a salir en el puro centro, va a ser una bisectriz. Así que va a partir este ángulo en dos y va a resultar en un ángulo de 45 grados. Eso sí es bastante importante por si se les da en algún momento problemas con este tipo, digamos. Cuando se habla de campos magnéticos, generalmente hay que tomar en cuenta para dónde va a salir el campo y cómo va a afectar esto al ángulo con el que trabajen. Son dos maneras en que ustedes pueden arreglar completamente un problema que es bastante directo, porque aquí ya lo que queda es nada más sustituir. Sustituyen sustituyen y les da que este campo magnético con Biot-Savart es de 1,76 por 10 a la menos 5 teslas. Básicamente estos problemas 4 y 5 solo me interesaban por ese detalle, porque aquí ven que generalmente los problemas de ese tipo son cortos, pero son los más fáciles en que ustedes pueden tal vez omitir algo y básicamente arruinarse todo el problema, arruinarse una respuesta de teoría si no conocen como el contexto. Sí, estos son los 5 problemillas que traía para hoy, para no saturar mucho esta semana, porque sabiendo que Jerry hizo centro, no considero necesario que sea de necesario, valga la redundancia, mandar como tantos problemas esta semana. Ahorita voy a mandar la solución de esa tarea de cátedra. Esa tarea de cátedra tiene un problema de circuitos, un problema de campo magnético y un problema de carga inducida, que es, si no me equivoco, el tema que les hace falta, bueno, de inducción, que es el tema que les hace falta para el último examen, para el segundo examen. Eh, por si, bueno, sí, por si acaso lo vuelvo a decir aquí, para la próxima semana yo voy a mandarles un examen que voy a ver de dónde lo cocino, probablemente con 3 problemas, y se los voy a mandar no como parte de las tutorías, sino como parte extra, o sea, sin valor, igual es tarea moral. Pero la idea de este examen es para que ustedes tengan un recurso para probarse a sí mismos. En un mundo ideal, ustedes se sientan y se cronometran para que traten de hacerlo, digamos, en menos de 2 horas y media. Este examen, ustedes me lo mandan a mí, yo tengo la solución y yo les reviso este examen para y les digo cómo les fueron y al final les mando la solución a todos. Eso es para que ustedes tengan como, pues, otra manera de probarse antes del examen de verdad. Yo le iba a decir, pero ya no sé si usted vio o si ya vieron que Jerry subió al canal de Telegram una explicación matemática de cómo es bastante probable eh, pasar el curso. De cómo es bastante probable pasar el curso, incluso si sacaron literalmente un cero en el primer examen. Entonces, bueno, también parte de la idea de esta propuesta del examen es ayudarlos a eso, a que practiquen y se foguen para que de verdad no dejen el curso morir. Y pues ahí yo les estaré haciendo eso. Voy a ir parando la grabación. Muchas gracias por escuchar.